vamos ya a la primera entrevista. Ya estamos con el doctor Agustín Grijalva, a quien le agradecemos, por supuesto, como siempre, su presencia acá en los micrófonos de Wambra, Medio Digital Comunitario. Doctor Grijalva, muy buenos días, bienvenido acá a este espacio. Muy buenos días y gracias por la entrevista. Bueno, queremos empezar justamente esta entrevista preguntándole: la Corte Constitucional aprobó 6 de las 8 preguntas que el presidente Guillermo Lasso envió a la Corte, pero uno de los cambios que más, digamos, iniciales es que se trata de una enmienda constitucional y no de una consulta popular como inicialmente la mencionó el gobierno. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que diferenciar, ¿no?, entre las enmiendas, que son cambios que se puede hacer a la Constitución sin necesidad de que pasen por la Asamblea Nacional, ¿no? Sino que pueden ser consultados directamente a los ciudadanos porque no cambian la estructura de la Constitución, los elementos del Estado, no restringen derechos. Entonces nos pueden preguntar, digamos, de forma directa. Esa es la idea de una enmienda. Es un cambio más fácil de hacer porque es un cambio menos profundo en la Constitución, ¿no? En cambio, la reforma constitucional sí tiene que pasar necesariamente por la Asamblea. Y lo que ha sucedido ahora es que la Corte ha considerado que la pregunta 1 y la pregunta 6, ¿no?, solo pueden tramitarse por reforma, o sea, tendrían que pasar por la Asamblea. Y la Corte considera que el resto de preguntas sí pueden tramitarse por enmienda, es decir, nos pueden consultar directamente. ¿Y qué significaría que estas preguntas pasen por enmienda? ¿Cómo se cambiaría, digamos, en varios sentidos la Constitución? Bueno, el presidente ha enviado, ¿no es cierto?, una propuesta para hacer estas reformas. Entonces allí él plantea textos alternativos y además incluye anexos, ¿no?, para que también luego se hagan cambios en las leyes de acuerdo a los cambios que se harían en la Constitución. Entonces este momento hay varios escenarios, digamos, pero si el presidente acepta este planteamiento de la Corte simplemente de que esas dos preguntas ya tendrían que ir por la Asamblea, como en la Asamblea no hay, el gobierno no tiene los votos, entonces entenderíamos que esas dos preguntas quedarían allí, ¿no? Ya no tendrían ningún efecto. Y con las 6 preguntas restantes, lo que sucedería es que el presidente tiene ahora que emitir un decreto de convocatoria ya a este referéndum, a esta consulta popular, que es la denominación genérica, y sobre ese decreto, ¿no?, entonces ahora la Corte Constitucional tiene que hacer nuevamente un control para revisar ya no si es que es vía reforma o vía enmienda, sino revisar ya aspectos netamente constitucionales del contenido de las preguntas y también de los anexos que mencionábamos. Es decir, las preguntas todavía no están totalmente aceptadas, todavía no van a pasar al Tribunal Electoral. No todavía. Ahora viene esta segunda etapa para el cual la Corte tiene 20 días desde el aboco en este caso, la jueza ponente. Entonces, desde ahí tienen este plazo para revisar ya el contenido, ¿no? No el procedimiento, ¿no?, sino ya el contenido de las preguntas y de los anexos. ¿Significaría entonces que la Corte pudiera nuevamente pronunciarse y de alguna manera también descartar o aprobar este contenido? Bueno, yo sostengo que debe hacerlo, porque especialmente en varios anexos yo encuentro aspectos inconstitucionales, ¿no? Por ejemplo, en las preguntas relativas a extradición, a recursos hídricos y a servicios ambientales, ¿no?, yo encuentro que allí el gobierno está proponiendo que transitoriamente se regulen estos
estos aspectos no mediante ley, y la Constitución prohíbe esto. Esto es lo que se llama reserva de ley, ¿no? Cuando se regulan ciertos derechos, solo puede hacerse mediante ley. Por ejemplo, el agua. Como el agua es un derecho, ¿no? Derecho al agua que está en la Constitución, entonces las regulaciones fundamentales tienen que hacerse mediante ley. Pero el presidente Lasso está proponiendo que transitoriamente estos cambios que él quiere hacer a los áreas hídricas, ¿no? Se regulen por parte del Ministerio del Ambiente mediante resoluciones ministeriales hasta que la Asamblea dicte la ley. Eso no se puede hacer. Eso viola la reserva de ley. Entonces eso es inconstitucional y consta en los anexos. Entonces eso debería la Corte, por ejemplo, revisar, ¿no? Ahora, volviendo a las preguntas, digamos que si se quiere más atención han llamado en este paquete de propuestas del presidente Lasso, es la pregunta número 1 que tenía que ver con la inclusión de las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional y la otra pregunta relacionada con las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Estas preguntas, a su criterio, ¿por qué fueron, digamos, no aprobadas por la Corte Constitucional, al menos en la parte del procedimiento? Y está de acuerdo que al menos estas preguntas sí sean tratadas también por la Asamblea Nacional. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que en general la Corte ha hecho un trabajo bastante prolijo, detallado. No estoy absolutamente de acuerdo con todo, pero sí con la mayoría del análisis. Y bueno, la primera pregunta que usted menciona respecto a las Fuerzas Armadas, sí, yo creo que digamos, realmente es innecesaria, digamos, esto que se está discutiendo ya desde hace años. La Corte allí hace un análisis adecuado de por qué, a diferencia de lo que sucedió en el 2019, esta composición actual de la Corte considera, en base a la jurisprudencia que ha venido desarrollando, que no es adecuado, digamos, que las Fuerzas Armadas de forma permanente participen con la policía, ¿no es cierto?, en estas tareas de seguridad. Porque el Ecuador, el Estado ecuatoriano ha sido hasta condenado en foros en la Corte Interamericana por distorsiones, abusos en este sentido. Y no es, según la Constitución, no es su función fundamental. Y además, ya en el lado práctico, más allá de lo constitucional, el gobierno muchas veces ha sacado a las Fuerzas Armadas a la calle hasta sin estado de excepción y por supuesto también con estado de excepción. Y podemos ver los datos de qué ha sucedido con la seguridad, la delincuencia, los homicidios. No han disminuido, porque el problema no está allí. El problema no está allí. El problema tiene orígenes sociales, ¿no? Los jóvenes de familias descompuestas, ¿no? En sectores populares, la falta de independencia, de capacidad en el sistema judicial, en el sistema penitenciario, tiene otros problemas, son otros los problemas en la propia policía. Entonces, además, el presidente puede disponer, digamos, de estas actividades complementarias mediante estado de excepción, cuando realmente sea necesario. Entonces, yo, en cuanto a esa pregunta, no creo que realmente la Asamblea debe discutirla, porque la Corte demuestra claramente que, digamos, es inconveniente al menos pero si es, digamos, jurídicamente, como la Corte en este punto ha determinado solo la vía, y si es que no tiene otras objeciones en el examen que va a hacer ahora, podría la Asamblea tramitarla. Yo considero que de todas maneras es inconstitucional, ¿no? Es inconstitucional, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta, que es la más compleja, la de impactos más estructurales, me parece, que es la relativa a quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la mayor parte de sus competencias de designación de autoridades. Bueno, esto sí debería, sí creo, este es un problema que ya tenemos años y no encontramos la forma de resolver, ¿no?
porque ya en este punto es clarísimo que el Consejo de Participación es una institución fallida, no tiene legitimidad, se pasan allí en conflictos internos, es puro escándalo, han hecho designaciones cuestionables, no todas, pero algunas de ellas, es un lío, ¿no? Y lo que es más grave, fallan en una designación adecuada de las autoridades, ¿no? De contralor, de fiscal, de defensor público, superintendentes, autoridades de control y de protección de derechos humanos muy importantes para el país, en que deberían hacerse designaciones adecuadas, el Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema grave. Si hubiera seriedad, ¿no? Política, si hubiera sentido de interés público, ¿no? Cariño y compromiso con el país. Sí, esa, digamos, esa propuesta sí debería ir a la asamblea y debería buscarse no lo mejor para tal o cual partido, para tal o cual gobierno, sino para el país, ver un poquito más adelante, ¿no es cierto? Por ejemplo, doctor, ¿no estaría mejor que esta pregunta, o más bien las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, se las vea en otro espacio, tal vez pensar en una asamblea constituyente, que bueno, sería claro una propuesta inmensa, pero no, ¿por qué volver a la asamblea cuando justamente está en cruce todos estos intereses políticos? Sabemos lo que pasó anteriormente, en años pasados, con la designación también de funcionarios de control dentro de la asamblea, el antiguo Congreso Nacional. ¿Por qué no pensar en otros espacios y regresar nuevamente a la Asamblea? Bueno, digamos, esos espacios también dependen de cómo la Constitución regula, ¿no es cierto?, la posibilidad de reformarla, como comentábamos. Claro, la otra alternativa es que el presidente, ahora que ya tiene, digamos, el análisis que ha hecho la Corte Constitucional, reformule esa pregunta, porque el presidente Lasso ha cometido un error fundamental, y es que en su propuesta plantea una concentración en el poder del presidente, ¿no?, en estos procesos de designación, y entonces la Corte le está diciendo, mire, usted está adecuadamente, estoy de acuerdo, usted está yéndose contra la división y el equilibrio de poderes, porque usted participa en la designación, en la nominación, en la conformación de comisiones técnicas de manera desproporcionada, ¿no? Casi desplazando al legislativo y a otros órganos que participan en esas designaciones. Entonces eso no está bien, no está bien que un presidente casi pueda determinar quién va a ir de contralor, porque el contralor es para controlarle fundamentalmente al Ejecutivo, que es el que más recursos públicos administra, y lo propio con la Fiscalía, con el Defensor del Pueblo. Entonces, este es un error de fondo que se ha cometido en la propuesta de la presidencia. Tal vez corrigiendo ese error, haciendo un ajuste de fondo, ¿no es cierto?, puesto que ya hay pronunciamientos anteriores en el sentido de que los cambios en cuanto a las competencias de designación sí podrían ser tramitados vía enmienda, ha dicho la Corte en dictámenes anteriores. Podríamos tener una propuesta del presidente que tal vez en una segunda versión la Corte sí aprobaría, pero para esto no hay que pensar en que es el defecto que yo veo frecuente, ¿no? No hay que pensar solamente en la coyuntura, en a ver cómo hago yo para no tener un contralor que me sea contrario o un fiscal que me complique. No, ¿cómo hago para que el país esté bien organizado en esta presidencia y con los presidentes que vendrán de aquí a 20, 30 años? Así hay que pensar, como en términos de Estado y de estadista. Entonces, si es que se piensa en esos términos, tal vez el presidente podría plantear una pregunta, una nueva pregunta, ¿no?, sobre el Consejo de Participación que la Corte apruebe, y podríamos, vía enmienda a los ciudadanos, también corregir
este lío, este problema con el que estamos ya cargando varios años. Pasando a tu tema, tenemos dos preguntas relacionadas con el ambiente. Usted ya ha manifestado que en parte, digamos, de su contenido, estas preguntas podrían reformarse a partir de una ley, o bueno, tratarse, más bien dicho, estos temas a partir de las leyes. Pero, ¿cuál es, digamos, su comentario, si se quiere, alrededor de los dos temas que tratan estas dos preguntas? Porque no son temas fáciles, digamos, son temas un poco complicados en lo que tiene que ver con los servicios ambientales, principalmente las fuentes hídricas, pero no terminan de entenderse y, digamos, aparentemente se las pinta como una consulta popular, algo que la ciudadanía debía decidir, pero finalmente no se acaban de entender muy bien cuál es este alcance de estas preguntas. Justamente en el examen que tiene que hacer ahora la Corte, ¿no? Aplicando la ley de garantías, tiene que examinar estos aspectos que usted ha indicado, ¿no es cierto? Es decir, las preguntas son claras, las preguntas se entienden, las preguntas inducen al elector a una respuesta, son sugestivas, están cargadas valorativamente, ¿no? Hay lealtad con el elector. Entonces la ley de garantías justamente establece requisitos de que las preguntas no tengan estos defectos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, la de recursos hídricos sí adolece de estos problemas, porque como le digo, en sus anexos dice que el Ministerio de Ambiente regule esto, mientras tanto, mientras la Asamblea dicta la nueva legislación, que entonces Ambiente regule el sistema hídrico del país. Eso estaba bajo reserva de ley, eso regula el derecho al agua. Entonces, y es confuso, porque ¿cómo podríamos decir? Hay, ¿no es cierto?, unas áreas protegidas en las cuales la Constitución prohíbe actividades extractivas, minería y demás. Entonces, ¿qué propone el presidente? El presidente dice que el sistema hídrico pase a ser parte de las áreas protegidas. Pero esto no es claro. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que solamente las áreas, las fuentes hídricas de las que están dentro de las áreas protegidas, digamos, van a estar protegidas. ¿Y qué pasa con los ríos, las fuentes hídricas, las zonas de recarga hídrica que están fuera de las áreas protegidas? Esas no van a estar protegidas por la Constitución. Entonces, si ve, o sea, no es del todo claro. Y cuando yo respondo sí a esa pregunta, si respondiera sí, después, ¿qué va a hacer el Ministerio del Ambiente? La pregunta me dice que actualmente las áreas protegidas excluyen las fuentes hídricas. Eso no es así. Si leemos la Constitución, en ningún lado dice que las áreas protegidas excluyen las áreas hídricas. Todo lo contrario. En la ley se dice que están incluidas también. ¿Sí ve? Entonces, no es claro y es demasiado complejo. Esto hemos discutido también con algunos abogados ambientalistas e incluso gente especializada que conoce, no ve con claridad qué mismo están preguntando y cuáles son las consecuencias, ¿no? de, por ejemplo, esta pregunta. Entonces, hay falta de claridad, falta de lealtad con el elector, como decimos en las preguntas, y como le digo, viola la reserva de ley. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Finalmente estaríamos entonces expectantes de lo que suceda también el día de hoy, cuando el presidente Guillermo Lasso anunció también la presentación de dos nuevas preguntas. Finalmente, quisiéramos también conocer su criterio alrededor de la última pregunta, que tiene que ver con el tema de servicios ambientales. ¿Cuál es su mirada respecto justamente si se enmarca en constitucionalmente, digamos? Bueno, el problema con esa pregunta nuevamente es que también, como la de recursos hídricos, habla de una regulación por parte del Ministerio del Ambiente hasta que la Asamblea dicte una ley. Entonces, esa pregunta en sus anexos también está violando la reserva de ley. Ahí ya hay un primer problema muy claro. Luego, yo no la veo innecesaria, porque ya en el Código del Ambiente hay normas que dicen que los servicios ambientales pueden ser retribuidos.
qué es lo que está planteando la pregunta. Entonces, ¿para qué nos piden cambiar algo que ya está en la ley? No entiendo, ¿no? Y en tercer lugar, me parece un tanto riesgoso, porque tal como está planteada la pregunta, se podría entender que se está abriendo a una suerte de mercantilización de la naturaleza, ¿no? Cuando la propia Constitución prohíbe la apropiación de los servicios ambientales, ¿no? Los servicios ambientales, nuevamente tenemos además el lío de la complejidad, porque vea, ¿qué son los servicios ambientales, no? Son estos beneficios que los seres humanos obtenemos de la naturaleza, de un bosque, quizás nace el agua, entonces ese es el servicio ambiental, el agua, el aire, ¿no? Los alimentos, etcétera. Pero esto, digamos, es suficientemente claro para el electorado, ¿no? ¿Qué son los servicios ambientales y qué se está regulando exactamente cuando se nos dice que el Ministerio del Ambiente regulará transitoriamente? Entonces, nuevamente, yo no veo suficiente claridad, veo cierto riesgo. Hay muchos modelos de retribución de servicios ambientales, quizás algunos puedan ser compatibles con los derechos de la naturaleza, puedan, digamos, ser aceptables en términos sociales, ¿no es cierto? Porque benefician a la naturaleza, a los seres humanos, no mercantilizan a la naturaleza, pero muchos otros no. Y entonces, tal como se está planteando esta pregunta, presenta este riesgo. Estas son cuestiones que deberían irse más bien regulando en la ley, en cada proyecto, con los criterios que establece la Constitución. Le veo riesgoso e innecesaria también la reforma sobre servicios ambientales e inconstitucional por lo que violar la reserva de ley. Doctor Grijalva, como siempre, muchísimas gracias por estar acá en este espacio de Wambra Medio Digital Comunitario. Muchísimas gracias.